Dios le bendiga, amados hermanos, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres Dios. Te alabamos, te adoramos y reconocemos de que tú eres la razón de nuestra vida, Señor. Haznos entender cada día, Señor, lo que necesitamos, Señor, para ir escalando y conociéndote, Señor, y al conocerte tengamos temor de Dios y vivamos conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, escrita por las Sagradas Escrituras. Gracias por lo que tú has hecho, sigues haciendo, Señor, seguirás haciendo por la eternidad con nosotros, Señor. Vamos a buscar en Juan 17, por favor. Juan 17, versículo 20. Damos gracias al Señor por el calor, amén. ¿Cuánto le agradecen a Dios por el calor, amado hermano? Porque cuando tienen frío, quieren calor. No nos quejemos del calor. Padre, dice así, mas no ruego, 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Tomen asiento, amado hermano. El Señor, ¿no? Esta oración de Juan 17 consta de 3 partes, ¿no? La primera es una oración por él para que Dios, para que el Padre lo ayude a hacer la voluntad permanentemente en este proceso en que está. La segunda parte ora por sus discípulos que estaban en ese momento, ¿no? Y esa es la parte más extensa y hemos predicado varios mensajes sobre ello, ¿no? Aún he tenido que cortar, pero aquí ya va a comenzar con la tercera parte, que él va a orar por aquellas personas que todavía no se habían convertido y en las cuales han estado todas las personas, todos los creyentes que han llegado a los caminos del Señor, y también estamos aquellos que estamos caminando de acuerdo a su voluntad, ¿no? De acuerdo a lo que Dios nos manda en su palabra. Y él va a decir, mas no ruego solamente por esto. Cuando se refiere a sus discípulos, a sus apóstoles, a las personas que habían aceptado el mensaje que él traía y que realmente no fueron muchos, ¿no? Se estima que fueron más de 500 personas los que al final siguieron a Jesús. A veces pensamos que fueron grandes multitudes, ¿no? El hombre siempre va a plantearse decisiones propias, va a entender el Evangelio a su manera y a su forma, y va a tomar sus decisiones propias que no son conforme a la voluntad de Dios. Pero aquí una de las cosas que nos va a hablar el Señor es la unidad, ¿no? La unidad del Espíritu, ¿no? La unidad, porque eso es una de las cosas más importantes y trascendentales que tenemos que hacer todos los creyentes, es estar unidos, ¿no? Unidos a Dios. No como muchas veces el mundo lo pueda plantear o los movimientos religiosos lo puedan plantear, de que hay que unirse, ¿no? Para tener mayor autoridad, poder. Si Jesús, estando en la tierra, siendo el Hijo encarnado, el Hijo de Dios encarnado, ese no fue su afán, ese no fue su razón principal. Lo principal para Jesús era proclamar el Evangelio del Reino y que las personas se arrepintieran
y que Dios las iba a convertir para que tuvieran una comunión primero vertical con Él, para que después ser una relación horizontal con todas las personas que también estaban en los caminos del Señor y con el propósito de afectar a más personas, ¿no? Entonces, este caminar siempre hay que hacerlo pidiéndole a Dios, orando, ¿no? Por eso que aquí Jesús está orando. Él como Dios pudo haber dicho y haber expresado esto como un pensamiento, ¿no? Como un mensaje, pero él lo expresa en una oración, como todo hombre y mujer que ha sido cambiado y transformado por Dios y que depende de Dios, ¿no? Dice, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí vemos, ¿no?, la confianza, la seguridad, la fe, la certeza de nuestro Señor en que lo que Él está haciendo va a rendir frutos, va a lograr sus propósitos, sus objetivos. Él no está haciendo algo que va a ver si funciona o no funciona. Lo que Dios, cuando planificó la redención del hombre, el plan de redención, este plan es infalible, este plan se va a cumplir, ¿no? Sí o sí, veamos lo que veamos el día de hoy en la humanidad, y ahora tenemos a la vista todo lo que puede estar pasando en el mundo simultáneamente, ¿no? Y ahora somos más conscientes de la gran crisis que hay en la humanidad, ¿no? En este mundo que cada vez más se afirma en los principios que van en contra de Dios, no solamente principios anticristianos, sino principios que Dios ha establecido aún en forma natural en el desarrollo de la naturaleza y aún también del ser humano. El hombre que está violentando no solamente al hombre mismo, sino también los principios en el cual ha creado. Después comenzamos nosotros a ver, pero ¿por qué el clima ha cambiado? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es porque nosotros estamos violentando, ¿no?, la naturaleza, las cosas que Dios ha creado. Por eso, cuanto más razón para poder orar, ¿no? En estos días nosotros hemos podido ver, no hemos estado ahí en Tumbes, pero hemos podido ver lo que ha pasado con Máncora, ¿no? Aquellos que han conocido Máncora, que es un balneario que comenzó muy bonito y después lamentablemente el hombre lo pervertió a una manera muy, muy baja, ¿no? Y que en este fin de año seguro que tenían tantas cosas planificadas, tanta gente, porque para seguir pervirtiéndose en las inmoralidades más allá de lo que uno puede creer, Dios agarró y no solamente produjo un fenómeno que ni siquiera los que prevén el clima entendían que se venía. No sabía que algo iba a pasar, pero no sabía lo que iba a pasar, ¿no? Que hasta el día de hoy está en el litoral peruano, afectando todo el litoral peruano, que es una marea que viene debajo del mar y que comienza a arrastrar las cosas. No es una marea que viene de arriba, sino debajo. Y ha arrastrado y ha metido cantidad de piedras a Máncora, ¿no? Y ha sacado un sinnúmero de mariscos y cosas que hay ahí, ¿no? Es una forma de ver cómo el hombre cree que las cosas que hace no van a tener efecto, ¿no? Sí las tienen, amado hermano. Y aquí Jesús está orando por todos esas personas que han de creer en Él, dice, ¿no? Porque la palabra que yo les he dado es una palabra efectiva, por la palabra de ellos, dice, ¿no? Aquí es importante en estos días. El Señor está insistiendo en que nosotros tenemos que apropiarnos de la palabra, que la palabra de Dios tiene que ser nuestra palabra. Cuando Dios te cambia y te va transformando y la palabra comienza, el Espíritu Santo te ilumina y te hace entender la palabra, no es para que tú sepas, hermano. Hay muchos que, olvídate, yo sé que aquí hay algunos que saben más que
que mi persona, hermano, en aspectos teológicos y cosas así. Pero hay que ver su vida. ¿Qué vida llevan? ¿Llevan una vida realmente que temen a Dios, que conocen a Dios? Dios no nos ha dicho, hermano, que nosotros sepamos mucho la palabra. Dios quiere que lo conozcamos, que conozcamos su palabra. Como ayer le predicábamos a los jóvenes, ¿no? El camino de la sabiduría. Dios quiere que tengamos un camino. El camino es la vida, nuestra vida diaria. Un camino en que la palabra que Dios nos da, la entendamos. Le pidamos al Espíritu Santo que nos ilumina, que nos haga entender a esa palabra, para poderla conocer. Porque si tú y yo no entendemos su palabra, no la vamos a conocer. Y aquí Jesús está hablando de aquellos que, como se enseñaba en la escuela bíblica, que cuando conocen a Dios, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual. Y se enseñaba ¿no? Haciendo la comparación que hace Pedro, ¿no? De un bebé que cuando nace, tú no les enseñas al bebé de que tiene que llorar para que tú te des cuenta que tiene hambre. Pero esa es la manera, ¿no? Que el bebé comienza a llorar, hasta que la mamá se da cuenta que tiene hambre y le da el lactar. Y se aplicaba, ¿no? De que nosotros también queremos realmente conocer la palabra, queremos conocer a Dios, tenemos que clamar como ese bebé que clama y le digamos, Señor, yo quiero conocer tu palabra. Yo no quiero seguir pecando contra ti. Yo no quiero hacer las cosas que no debo de hacer y sé que no las debo de hacer y las hago. Señor, yo quiero que tú me liberes. Por eso el Señor dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? Ha dicho en Juan 8. Y muchas veces nosotros somos como somos, no porque así es el Evangelio, sino porque no hemos entendido el Evangelio, porque no conocemos el Evangelio. Pero aquí está Jesús hablando de aquellos creyentes que sí entienden el Evangelio y que van a vivir el Evangelio, y a través de ellos, no estoy hablando a través de los discípulos que tenía en ese momento, sino estoy hablando a través de los que van a ganar los discípulos. Esos que van a ganar los discípulos también van a hacer lo mismo que ha hecho Jesús, que han hecho los discípulos de Jesús, y también van a ser esos ganados para el Evangelio por los discípulos de Jesús, también ganar a otros. Y eso, por eso lo dice el apóstol Pablo, le dice en 2 de Timoteo capítulo 2, le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto yo te encargo, que tú también le enseñes lo que yo te he enseñado, ¿no? Para que ellos también vivan, también enseñen a otros lo que yo les he enseñado. Es decir, este es un continuo. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene poder, ¿me entiende? Pero esa palabra, para que sea viva y eficaz, es el Espíritu Santo el que va a hacer posible que sea eso una realidad. Y aquí a partir del 20, Jesús va a hablar de un tema que es trascendental, del 21, perdón, para los creyentes, es de la Trinidad, dice, ¿no? Para que todos sean uno. Para que todos, es decir, todos los que, ahí cuando habla de todos, está refiriéndose a los discípulos de Jesús y a los discípulos que van a ganar estos discípulos. Es como el día de hoy, si tú eres un verdadero creyente, si tú y yo hemos nacido de nuevo, una de las cosas que tenemos que hacer es ganar más almas, ganar a otras personas que no conocen el Evangelio, que pueden estar perdidas, que pueden ser personas muy malvadas, muy perversas, y a través de ti, Dios puede alcanzar a esas personas y salvarlas y convertirlas, ¿me entiende? Entonces, porque Él quiere que todo ese conjunto, esa multitud de personas sean uno. Es decir, Él habla de la unidad, ¿no? Él habla, ¿por qué? Porque la palabra va a unir a las personas. La palabra y el Espíritu, la palabra, cuando Dios, por ejemplo, hizo toda la creación, Él era Dios, no había nada más que Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y no existía nada, solamente Dios, y Dios agarró y Él pensó y los tres se reunieron y planificaron toda la creación. Cuando se ejecuta la creación, el Padre habla y el hablar del Padre es la palabra.
La palabra es el Logos es Cristo. ¿Y quién hacía realidad que lo que el Padre hablaba, que era el Logos, sea realidad y se ejecutara? Era el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Es lo mismo. Cuando tú y yo oímos la palabra de Dios, que viene porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre, tú lo oyes y le pides a Dios que la quieres entender, que la quieres comprender, que quieres apropiarte de esa palabra, a quien va a ser posible esa obra, va a ser el Espíritu de Dios. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que tú, oh Padre, dice, ¿no? Y se refiere al Padre. No le dice y no lo tutea al Padre, sino le dice como tú, oh Padre. Yo en ti, no, para que tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Primero, el Padre está en él y Cristo está en el Padre. ¿De qué estamos hablando? De una unidad que es perfecta. Pero si lo hablamos como Dios, pero si lo hablamos aquí como el Dios hombre, el Dios hecho hombre y estando en la tierra, Él está hablando como el Hijo de Dios encarnado en este momento. Aquí en este momento, en esta oración, no está hablando el Hijo como el Hijo de Dios en su divinidad, en su deidad. Aquí está hablando como el hombre 100% humano y 100% divino. Y le está diciendo al Padre, ahora nosotros hemos estado en unidad. Cuando el Hijo se encarnó, ¿no? Fue encarnado por el Espíritu Santo y comenzó a vivir. Una de las cosas que el Hijo va a desarrollar es la unidad con el Padre. Pero dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Porque el plan de Jesús no solamente es que haya una unidad entre Él, el Hijo hecho semejante a los hombres, 100% humano, 100% divino, sino que también esa unidad que Él tenía con el Padre también sea una unidad con todos aquellos que se convierten, con aquellos que son transformados, con aquellos que realmente comienzan a conocer a Dios, con aquellos que comienzan a tener temor de Dios. Y una de las cosas que Él ha hablado en este libro, por ejemplo, es la santificación. Dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Dos temas fuertes ha hablado Él, la verdad y la santificación. ¿No? Cuando dice en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Entonces, la santificación, por ejemplo, es una obra que Dios la hace por medio de su Espíritu Santo, pero el elemento poderoso que usa es la palabra de Dios. ¿Pero qué te lleva a la palabra de Dios? La palabra de Dios nos lleva a conocer la verdad. La verdad tal como son las cosas. La verdad que yo no puedo negociar. La verdad que yo no puedo cambiar. Es al revés. La palabra que yo tengo que aceptar. La palabra que me tiene que transformar. La palabra que me tiene que convertir a mí. ¿A quién? A tener una relación con Dios. Que me hace nueva criatura. Que me hace que Dios por medio de su palabra y su Espíritu me hace nacer de nuevo. Me lleva y me hace entender que la muerte de Cristo no fue una muerte en vano. La muerte de Cristo tuvo como principal labor rescatarme, liberarme del pecado, de la mentira, de toda la influencia negativa de Satanás, para hacerme libre, para que yo pueda conocer esa verdad de que hay una esperanza poderosa, que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, que Él entregó su vida para que yo sea libre y para que yo también, así como el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo del hombre, estaba unido al Padre, y Él le decía, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Sí, cuando tú y yo recibimos ¿a quién? Recibimos la salvación. Por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces Dios me salva, me convierte, me transforma, me hace en su Hijo. Ahí está actuando la Trinidad, ¿no? El Padre me llama. ¿A través de quién? A través del Hijo. ¿A través de quién yo voy acercándome a ese llamado? Por medio del poder del Espíritu Santo.
¿Para qué? Para poder realmente, para que Él me convierta en su hijo. Porque Él quiere que yo esté unido a Él. Dios quiere y anhela que estemos unidos a Él. Dios no anhela y desea, amado hermano, que estemos unidos a nosotros mismos. Ese es uno de los grandes problemas. A veces el gran problema que tenemos no es el mundo ni Satanás, sino somos nosotros. A veces el mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Queremos hacer siempre las cosas de nuestra manera y de nuestra forma. Y aún nos vestimos de cristianos. Y lo triste es que no somos cristianos. Cuando tú haces lo que quieres y como quieres y donde quieres, ya no eres un hijo de Dios. Por eso que ahí vienen las grandes tensiones, pues, ¿me entiendes? Los grandes fracasos, las grandes batallas, donde viene la ansiedad, donde viene la angustia, donde viene la depresión, donde viene la tristeza, donde vienen los fracasos, donde vienen las derrotas, ¿me entiendes? Porque tú no sabes de quién eres. Si te sigues a ti mismo o sigues a Dios. Pero cuando tú sigues a Dios, es que estás unido a Él. Y ese es el plan del Jesús. Todo lo que ha dicho Él, por ejemplo, en Juan 14 al 16, Él dice, yo me tengo que ir, dice Jesús. Pero no se preocupen, yo no les voy a dejar huérfanos. Les voy a dejar al Espíritu Santo para que Él esté con ustedes, para que Él esté en ustedes y para que puedan tener más comunión, más profunda que la que tienen actualmente conmigo, porque esa era la labor de Jesús. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo, el otro Consolador, no puede venir, no puede hacer la obra que yo tengo que hacer con ustedes. Aquí Jesús ya está dando por hecho que todo eso ya lo sabemos nosotros, ¿no es cierto? Por eso dice que también ellos sean uno en nosotros, para que sean uno. Esa es la unidad. Dios viene por una iglesia. No viene por la Iglesia de Dios Pentecostal MI, por si acaso. No viene por las asambleas de Dios. No viene por los presbiterianos. No viene por la bautista. Viene por una iglesia, por su iglesia. Por su iglesia. ¿Me entiendes? Eres de la iglesia de Jesucristo. Eres parte de ella. Ahí está, ¿no? Y una de las cosas que el Señor va a hacer, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando el mundo vea a la iglesia unida, el mundo reconoce que Jesús no vino en vano. Y comienzan a creer que esa fue la razón. Por eso dicen, ¿no? A veces la gente dice, ¿cuánto se aman los cristianos, no? ¿Cuán unidos son los cristianos? Cuando tú formas parte de la iglesia y no te aíslas, hermano, porque hay algunos que están aquí y que están aislados. Yo no los veo a veces, ¿no?, confraternizar. Tienen su grupo o sencillamente se aíslan y se van. No se hacen conocer, no se hacen dar, no se dejan amar. No sé cuál será su agenda, no sé cuál serán sus temas escondidos que tienen detrás. O están viviendo una doble vida, no sé, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué te impide a ti unirte? O de repente no te has convertido, no eres un hijo de Dios, ¿no? Una de las cosas que impacta al mundo, hermano, es la unidad de la iglesia. Dentro de esta iglesia está la iglesia, ¿me entiendes? Dentro de este grupo que estamos aquí está la verdadera iglesia. Yo no puedo decir que todos los que estamos aquí somos la verdadera iglesia. Y cada uno sabe la vida que vive. Cada uno sabe quién está en primer lugar en su vida, cuando se levanta, cuando hace, cuando toma una decisión. Dios está en el primer lugar en tu mente, en tu corazón. Está ahí. Por eso dice, pero cuando la iglesia comienza a actuar en unidad, ahí vemos al mundo asombrarse, ¿no? Algo pasa con un creyente y la iglesia actúa y Dios responde. ¿No han visto eso en estos tiempos? Que cuando nosotros como iglesia oramos o actuamos y nos acercamos a los creyentes, Dios comienza a actuar, ¿no? A veces, hermano, un ejemplo práctico, ¿no?
Tú te puedes gastar 30.000, 50.000 soles en la curación de un familiar o de tu vida, o 100.000, o 200.000, o 300.000, porque así se gasta el día de hoy, ¿no? Hay seguros y hay personas que tienen dinero y lo pueden gastar, y hay seguros que tú estás asegurado de esos seguros y el seguro paga todo eso, ¿no? Bueno, y a veces la iglesia puede colaborar con 300 soles. Pareciera que es nada, ¿no? Pero sabes una cosa, esos 300 soles tienen tanto poder como el 500.000 de soles que tú gastas. Y tiene aún más, porque eso viene de parte de Dios totalmente. Dios hace eso, ¿me entiendes? Dios hace eso. Los médicos pueden tener la mejor intención, y tú puedes ir al mejor médico, al médico al que todo el mundo te dice, ese doctor, ese es el que necesitas tú. Tú puedes llegar a ese doctor, y ese doctor puede ver y puede decirte, acá no puedo hacer nada. Pero es distinto cuando tú vas delante de Dios y te humillas delante de Dios como iglesia y le pides a la iglesia que ore por ti, que te acompañe en esta crisis que estás pasando. Amado hermano, tú puedes ir a un médico y ese médico no es famoso, pero ese médico puede ser el mejor médico asertivo y te da la cura correcta. Eso Dios hace a través de la iglesia cuando la iglesia está unida. ¿Me entiende? El enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir, pero la palabra de Dios, Juan 10:10, dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Esa es vida abundante, vida cotidiana, práctica, del diario vivir. Porque la iglesia está en la presencia de Dios, la iglesia está clamando delante de Dios y le está pidiendo a Dios, que tiene todo poder, que Él actúe, y Él sabe cómo actuar y en el momento que debemos de actuar. Dice que el 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mire, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, los tres son uno, y cada uno es una persona, ¿no? Pero sustancialmente son uno solo. Pero cada uno tiene una tarea que realizar, una acción que realizar. Entonces, el Dios Trino está actuando permanentemente aquí en la unidad. Para que haya unidad en la iglesia, el Dios Trino tiene que actuar en nuestras vidas. Tiene que actuar en el grupo de creyentes, en la iglesia y en el accionar de la iglesia. Dice, la gloria que me diste, la gloria, aquí no está hablando, amado hermano, de una gloria que el Padre recién se la da al Hijo, no. Aquí está hablando, el Hijo se ha encarnado, ¿no es cierto? El Hijo es semejante a los hombres. Dios, Jesucristo, o la segunda persona de la Divina Trinidad, no ha dejado de ser Dios, sigue siendo divino, pero ahora hay una naturaleza que se ha encarnado y ha tomado forma de hombre. Es igual a los hombres. Entonces el Padre le va a dar a Jesucristo, al Hijo del Hombre, al Dios encarnado, su gloria. Una gloria, ¿me entiende? Una gloria. ¿Para qué? Porque al experimentar la gloria, Él va a experimentar la gracia de Dios. Va a experimentar la verdad de Dios. Va a experimentar todo lo que Él necesita. ¿Para qué? Para poder vivir como un verdadero cristiano, como un verdadero creyente. En otras palabras, esta gloria viene a ser la comunión íntima y profunda que el Hijo va a tener con el Padre. Esto es muy importante, amado hermano. Y esa misma gloria dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa gloria que el Padre le dio al Hijo, ahora el Hijo nos enseña a nosotros, por ejemplo, cómo orar. Por ejemplo, nos enseña cómo estudiar la palabra de Dios. Nos enseña cómo servir. Nos enseña cómo amar. Nos enseña cómo negarnos a nosotros mismos. Nos enseña a humillarnos hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que a ser humilde y vivir una vida de humildad. Y en todas esas acciones que el Cristo de la gloria ha recibido,
del Padre es para manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque las personas eran atraídas a Jesús por esa gloria que Jesús manifestaba. Cuando lo veían distintos. Por ejemplo, cuando un creyente se encuentra con otro creyente que nunca ha conocido, y por esas circunstancias de la vida se acercan y comienzan a hablar, de un momento a otro, tú te das cuenta que esa persona o se presenta como un creyente, como un cristiano, y tú, cuando comienzas a conversar con esa persona, parece que lo conocieras de toda la vida. No sé si te ha pasado. Comienzas a hablar, y te sientes tan bien, ¿no? Y dice, ¿por qué? Porque es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque está unido a Cristo, está unido al Padre, está unido al Espíritu Santo. Y tú tienes comunión, y la misma comunión que tú tienes, esa misma gloria que Dios está manifestando en tu vida, se manifiesta en Él. Puede ser, hermano, alguien que hable un idioma, hasta un idioma que tú no conoces, y necesitas un traductor para que te traduzca. Esa persona se presenta con tanta humildad y te dice, qué hermoso, hermano, de conocerte. Ahora que hemos compartido, me siento como si estuviera en mi casa, como si estuviera en mi iglesia. O si viene a una iglesia, él no va a venir a decir, bueno, hermano, yo soy de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, no. Una persona humilde, hermano, no hace eso. Una persona humilde, una persona que está unido a Cristo, él se considera lo más humilde. No, bueno, yo soy el reverendo Carlos Quirós, ¿no? Tú sabes, ya tengo 40 años en el ministerio y todo mi batería sale. No, hermano, esa persona no. Se presenta como cualquier creyente, ¿no? Limitado a la gloria de Dios, a la dependencia de Dios. Y tú vas a entender, no sé si has tenido esos diálogos, esas conversaciones con ese tipo de creyentes, que son como el Señor mismo Jesús era. Porque a mí una de las cosas que más me impactó del Evangelio al comienzo, cuando recién llegué a los caminos de Dios, era decía, pero ¿por qué tuvieron que buscar a Judas para ver quién era Jesús? Si se suponía que Jesús era alguien trascendente, alguien importante. No tenía nadie que buscar para decir, ese es Jesús. Bueno, Jesús él dejaba de predicar, él dejaba de enseñar, él dejaba de ministrar, y era como tú y yo. Si había que barrer, había que barrer. Si había que limpiar los baños, él seguro que estaba limpiando los baños. Seguro que si había que cocinar, Jesús también cocinaba. Bueno, de verdad. Y tú dices, oye, ¿cuál es Jesús? No, nadie podía creer que ese hombre que estaba ahí limpiando los baños, cocinando o pelando, ¿no? Acá en el Medio Oriente no habían papas, bueno, no. Si estaría acá en el Perú, bueno, estaría pelando papas, ¿no? Para ayudar. Bueno, tú no podías creer que él era Jesús, ¿me entiendes? El que hacía milagros, el que un día agarró y reprendió a esos espíritus diabólicos que habían levantado una tormenta y él se enmudeció. Y todo quedó quieto. Ese hombre que un día le dijo, Lázaro, ven fuera. Ese hombre, hermano, era como tú y yo. Y seguro que había un día que decía, no se preocupen, hoy día yo hago el desayuno. Y Jesús lo hacía, hermano. ¿Me entiende? Ese era Jesús. Por eso eso es la característica, que cuando hay la unidad en el Espíritu, todos nos asemejamos, comenzamos a asemejarnos a Cristo, ¿me entiende? Nos comenzamos a parecer a Cristo y hacemos las actitudes, las acciones, los actos que Jesús hacía. Nos unimos en el amor, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, esa gloria que vieron en Jesús, ahora Él nos los transmite. Cuando por medio de su palabra, que nos hace entender su palabra, que por ejemplo en este caso que hemos estado hablando de la humildad, del servicio, ¿no? Porque esa es la humildad de Jesús, el servicio, el amor de Jesús se transmite a ti. Tú no lo vas a hacer para que los demás te vean. Hay algunos que lo hacen para que todos te vean, no. Fue lo que Jesús ha enseñado. Lo que hace tu mano derecha, que no sepa la izquierda. Es decir, si tú haces algo,
desaparece, si es posible, que nadie se entere que tú lo hiciste. Ese es Jesús. Por eso que aquí Él está diciendo, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y nuevamente vuelvo a decir, yo en ellos, ahora ya no está hablando, ahora está hablando en singular, está hablando a la iglesia, está hablando a sus discípulos en ese momento, y está hablando a los discípulos que iban a ser a futuro, y ahí estamos nosotros, en esta oración estamos nosotros, hablo en el tiempo cronológico, en ese momento que Jesús lo pronunció, pero para nosotros el día de hoy es del 6 al 19, ¿me entiende? Porque ya somos discípulos. Pero en el momento histórico que Jesús está orando, también oró por ti. Amén. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Ahí está la gran batalla, ¿no? ¿Cómo puede haber unidad si a veces dice un dicho, y es verdad, que bastan solo 2 personas para que haya problemas? Con 2 personas hay problemas, ¿sí o no? Si no están en armonía con Dios, si no están en comunión con Dios, por eso vemos los matrimonios, ¿no? Hay 2 personas y si no se llevan bien, algunos toman la decisión hasta de divorciarse, ¿no? No somos compatibles en nuestros caracteres. Es lo poco que vale el matrimonio, ¿no? Porque no somos compatibles con él. ¿Cuándo van a ser compatibles? Pero nunca tu carácter va a ser igual al otro. Dios nos va a unir, Él nos va. En el matrimonio es una batalla de unirse y el uno se hace al otro y el otro se hace al uno. Así como dice yo en ellos, como tú en ellos, en el matrimonio es así, amado hermano. Tú vas a decir una cosa y la otra persona dice otra cosa, hasta que tienes que aceptar. Ambos tienen que ir negándose hasta que se van uniendo. Pero en el Señor no es así. En el Señor los principios, ¿me entiende? La doctrina. Yo no puedo tener comunión, por ejemplo, con un hermano que dice, bueno, para orar, yo voy de frente y digo, Padre, tú eres bueno, mira, ya tú sabes cómo es la cosa, así que vengo a ti en tu nombre, mira. Hay gente que cree que es así, ¿no? Y tú dices, oye, ¿por qué tú oras así tan irreverentemente? Es que Dios es yo soy su hijo, pues. ¿Y por qué eres su hijo? Porque soy su hijo. No, hermano, tú no eres su hijo porque eres su hijo. Somos hijos de Dios porque hemos pasado por el proceso de arrepentirnos de nuestros pecados, de entregarle nuestra vida a Cristo, ¿me entiende? Por causa de nuestros pecados. Todos tenemos que pasar por la sangre de Cristo. Todos tenemos que habernos arrepentido y ir ahí a la cruz de Cristo y morir. Y Cristo murió por nosotros los pecadores. Cuando yo me presento delante del Padre, le digo, gracias Señor. Gracias a Dios Padre, porque soy tu hijo por la obra de Cristo, ¿no? Yo tengo que tener presente eso, pero hay creyentes, hermano. Por ejemplo, yo no puedo estar en unidad con un católico. Yo voy a estar orando en el nombre de Jesús y la persona me va a decir, yo voy a orar en el nombre de la Madre de Dios, pues ¿quién? De María, pues, ¿no? Tú sabes que ella es la Madre de Dios. Entonces ya tengo problemas, pues, ¿no es cierto? Entonces ahí no hay unidad. Pero en el Señor, cuando ya tú y yo estamos en el camino de esto, Él nos va enseñando su palabra. Su palabra, porque aquí lo trascendental es la palabra de Dios, ¿me entiende? Para que haya la unidad en el Espíritu, la palabra de Dios es lo más importante. Porque si no hay esa instrucción, si no hay esa doctrina que aquí los martes enseñamos y tratamos también a veces los domingos de enseñarlo y casi siempre hay algo de doctrina que se enseña y los sábados y los jueves también, pero principalmente los martes se enseña doctrina, ¿no? Instrucción. Si tú no puedes venir, puedes estar ahí, puedes entrar a YouTube y ver. Ahora, si no lo haces, ya es porque no hay interés de buscar la unidad. Entonces, cuando tú comienzas a entender la palabra de Dios y todos comenzamos a entender esa palabra de Dios, todos comenzamos a entender lo mismo, ¿me entiendes? Y todos comenzamos a aplicar los mismos principios. Tú lo puedes entender de una manera, otro lo puede entender de otra manera, pero el principio es lo importante. El principio lo entiendes, ¿me entiendes? ¿Cómo te lo enseña? ¿Cómo tú lo llegas a entender? El Espíritu Santo te lo puede hacer entender, porque el Espíritu Santo sabe nuestra capacidad, sabe hasta dónde estamos limitados y Él sabe cómo hacernos entender su palabra, pero al final la palabra es entendida, es comprendida, la doctrina, por ejemplo, en este caso de la redención, en este caso de la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz del Calvario, ¿no? En la cruz por nosotros los pecadores, la salvación que solamente tiene que ser a través de Cristo, que no hay otro camino, ¿no es cierto? Entonces son verdades. La Trinidad, por ejemplo, otra doctrina. Yo tengo que conocer esa doctrina. Entonces dice, yo en ellos y tú, para que sean perfectos en unidad.
Entonces ahí es donde viene la madurez que todos aceptamos y que yo puedo conversar aún con un bautista, puedo conversar con un presbiteriano y él puede respetar mis maneras, porque nosotros, las partes fundamentales, escuchen bien, las partes fundamentales, trascendentales de la fe cristiana están en primer lugar. Lo de segundo, en tercer lugar, que ya nos hacen distintos, eso no es tan trascendental. Por ejemplo, una verdad fundamental es que Cristo es el Salvador, ¿no? Que él murió en la cruz del Calvario, que Dios es el creador de todas las cosas, la Trinidad, ¿no es cierto? Que esas cosas y otras doctrinas más son fundamentales, pero hay cosas que son formas, ¿me entiende? Formas que se aplica, cómo aplico yo la enseñanza, pero en algunos lugares para ellos es lo más importante. Lo que está en segundo lugar o en tercer lugar pasa al primer lugar. Y lo que hace es, encontramos iglesias separatistas. Cuando tú dices, no, ellos se creen más santos que nosotros y te señalan y te dicen y según ellos te dicen que tú eres pecador por esto y por esto. Por ejemplo, ese tipo de iglesia no convoca la unidad. Ese tipo de iglesia no ha tenido un encuentro con Dios. Es todo lo contrario. Dios los ayude y Dios los saque de esa mentira. No, nadie es superior. Es todo lo contrario. Por eso que Juan el Bautista decía, es necesario que yo vaya disminuyendo, que yo me vaya humillando y Él vaya creciendo. Es decir, para que Cristo crezca en mí, yo tengo que ir muriendo, yo tengo que irme negando a mí mismo. El que quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz. Por eso que por eso que la iglesia ha perdido tanto poder, tanta autoridad, porque hay algunos que se creen superiores a las otras iglesias, ¿no? Tú llegas a esa iglesia por alguna circunstancia, ¿dónde te bautizaron? A tal iglesia no, te tienes que bautizar de nuevo, no, acá ese bautismo no vale. No vale, te tiene que bautizar. Y te dan todo y te bautizan de nuevo. Entonces, cosas que no son trascendentales, lo hacen trascendentales. No, amado hermano. Eso es lo que aquí está diciendo. No yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Pero cuando la iglesia comienza a ver un avivamiento, hermano, un avivamiento que Dios lo da. Cuando el Espíritu Santo comienza a proclamar la palabra comienza a proclamar y comienza a cambiar y a transformar las personas. De un momento a otro las iglesias rompen todos esos esquemas y se unen. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una gran obra. Y que los has amado ellos como también a mí me has amado. Hay algo, amado hermano, que nunca debemos de olvidarnos. La unidad del Espíritu nos lleva a recordar que Dios nos ama, que nunca nos deja de amar. Dice, por eso que Pablo dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. El amor de Dios está en tu corazón. Y el Espíritu Santo lo ha dado abundantemente. Pero hay que dejar que ese amor salga de adentro hacia afuera. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer la verdad. ¿Qué verdad? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no fluye amor en mí? ¿Por qué no hay esto? La santificación, ¿me entiende? Y ese Dios nos sigue amando. Nunca va a dejarnos de amar si somos sus hijos. Vamos a estar pasando la peor condición. Y a veces, amado hermano, por causa de nuestras decisiones, que no necesariamente son pecaminosas, sino que hemos tomado una decisión incorrecta y la estamos pasando difícil. Dios nos sigue amando. Mira cómo Dios provee. Mira cómo Dios responde. Mira cómo dice Dios. ¿Por qué? Porque estás unido todavía a Dios. Porque estás en comunión. Dios quiere tener comunión contigo. Lo estás perdiendo, pero Él no deja de amarte. Porque Él quiere que vuelvas a Él. Él quiere que no lo dejes, ¿me entiendes? Él quiere que a través de ti otras vidas se conviertan. Y que conozcan a Cristo. Y sean salvados por el Evangelio del reino de Dios, y que el Dios Trino, el Dios Padre, siga salvando vidas por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su obra gloriosa de redención en la cruz del Calvario, y que el Espíritu Santo siga aplicando todo
lo que es la salvación de un hombre, todo lo que Dios nos da cuando somos salvados. Dios nos ayude, hermano, a entender por qué Jesús ora, por qué Jesús está orando, por qué Él está preocupado no solamente por el grupo de cristianos que tenía en ese momento, sino por los que iban a venir, y en ello estábamos nosotros. Y le damos gracias a Dios por haber orado por nosotros. Le damos gracias a Dios porque, sin que lo conociéramos, Él oró para que nosotros fuéramos salvos, para que fuéramos hijos de Dios. Padre Dios, te doy gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Y te pido, Señor, que bendigas a esta santa y bendita iglesia, Señor. Confirma la fe de aquellos que han de ser salvos. Únelos a ti, Señor. Únelos a ti, Padre. Únelos a ti, Espíritu Santo. Une a nuestro Cristo por medio de la palabra. Porque si no estamos unidos al Dios Trino, no podemos estar unidos como iglesia. Podemos hacer esfuerzos humanos, pero cuando nos unimos a ti, Señor, es tan hermoso, es tan bello, es tan maravilloso ver la gloria tuya, Señor, en las manifestaciones, Señor, que tú respondes, que pareciera que era imposible, que no había solución, tú respondes con grandes cosas. Gracias, Señor, gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.